Bienvenidos a su materia de química. El día de hoy vamos a ver el tema de estados de agregación. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez, acompáñenos. Entonces vamos a empezar con la introducción. Nos dice que desde épocas muy remotas el hombre se ha preguntado por qué hay material que con facilidad pues se puede sujetar a una piedra o a un trozo de madera. Otros que se les ocurre entre las manos como el agua o la leche, y otros más que no se pueden ver, pero que se pueden percibir su olor. Entonces, en la naturaleza, pues nosotros encontramos diferentes organismos que producen ciertas sustancias, y estas sustancias son producidas por glándulas. Entonces, pero para ello, pues tienen una reacción química. Entonces, muchas veces se toman esas muestras, se analizan en laboratorio y pues se crean los diferentes productos. Por ejemplo, los pegamentos que son resistentes al agua, por dar un ejemplo. Entonces, es por eso que es importante conocer todo esto acerca de la química. Entonces, a través de estas observaciones se concluye que hay en la naturaleza y que existen materiales en diferentes estados físicos. Entonces, por eso el día de hoy vamos a hablar de los cambios de estado de la materia. Entonces, en este apartado vamos a conocer los 4 estados de la materia y pues vamos a integrar a uno más, que es el quinto estado que se ha estado estudiando. Entonces, cuando te pregunten las formas en que se presenta la materia en la naturaleza, de ahora en adelante no solo vas a contestar que es sólido, líquido y gaseoso, sino que existen otros dos, que es el plasma y el condensado de Bose-Einstein. Entonces, de esta manera, pues tenemos estos estados de la materia que nos van a ayudar en los diferentes procesos químicos. Por eso es importante conocer acerca de estos materiales. Entonces, decíamos que teníamos 5 estados de la materia, los cuales son líquido, sólido, gaseoso, plasma y condensado de Bose-Einstein. Ahora, es común que pase desapercibido todo lo que nos rodea. Muchas veces, pues nosotros nos dirigimos a cierto lugar, pero no volteamos a ver alrededor. Entonces sí hacemos un barrido nomás con la vista, pero no llegamos a tal punto de observar. Muchos no desarrollamos tal vez esa capacidad, otros sí, que son muy persuasivos y llegan a darse cuenta el porqué de las cosas. Entonces, no nos preguntamos de qué está hecho o por qué tiene esa forma. Entonces, por ejemplo, el agua que a diario usas para tus necesidades básicas se encuentra en estado líquido, y cuando la usas en estado sólido para enfriar una bebida, pues esta pues le llamamos hielo. O bien cuando lo hierves y ves que por encima del recipiente que la contiene la nombras vapor de agua, debido a que está en estado gaseoso. Entonces, la materia pues es todo lo que nos rodea. Tiene masa, ocupa un lugar en el espacio y puede encontrarse en diferentes estados de agregación. Entonces, a lo mejor ustedes pues están familiarizados con estos, ¿verdad? Estos temas que los vivieron a lo largo de sus estudios. Entonces, debido a las condiciones que existen en la superficie terrestre, la materia que se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso, pues el agua es una de las sustancias que se puede hallar en forma natural en los 3 estados, ya que la mayoría de ellas se presenta solo en un estado. Entonces, pues lo más común y lo que siempre vemos, pues es el agua, ¿verdad? Ya que esta la podemos tomar de ejemplo por su facilidad de observación. Ahora, vamos a hablar sobre el estado sólido. Nos dice que las sustancias que se encuentran en estado sólido tienen forma y volumen definido. Entonces, pero pues todo esto es cuestión de átomos, ¿no? Las partículas, cómo estén acomodadas. Ahora, las partículas que la constituyen se encuentran muy cercas unas de otras, ya que predominan la fuerza de cohesión. Pues esto pues va a ocasionar que no se puedan mover libremente y lo hagan únicamente en el lugar en el que se encuentran. Entonces, por ejemplo, un movimiento con vibración. Entre las sustancias que de manera natural existen en estado sólido y que tú conoces se encuentran la plata y oro usados en joyería, y el cobre, y que sirve para las conexiones eléctricas en tu casa, el hierro y el aluminio utilizados en herrería. Entonces, estos son unos ejemplos de lo que es el estado sólido. Entonces, en la parte de abajo
vemos la imagen con diferentes ejemplos de estado sólido, pero que pues estos también pues, por un proceso pues pueden convertirse en estado líquido. Ahora bien, vamos con el estado líquido. Nos dice que es el más conocido y pues dentro de eso pues está el agua, debido a que es fundamental para nuestra vida. Entre las características de un líquido se pueden mencionar que las partículas que la constituyen tienen mayor libertad de movimiento que las de un sólido, debido a que aparecen, además de las fuerzas de cohesión, las de repulsión, lo que permite que las partículas se deslicen unas sobre otras, es decir, que éstas fluyan. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cuando observamos un arroyo, un río, pues vemos cómo va fluyendo el agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues, las partículas se van deslizando. Cuando nosotros tomamos agua de un jarro, lo vertimos en un vaso, pues también vemos cómo el agua va fluyendo, ¿verdad? ¿Es por qué? Porque esas partículas pues se van moviendo, tienen mayor facilidad de movimiento. Entonces, los líquidos presentan volumen definido y adoptan la forma del recipiente que los contiene. Por eso es que si nosotros tenemos 1 litro de agua en una jarra y lo pasamos a un vaso, seguirá siendo 1 litro, pero la forma pues va cambiando. Entonces, este líquido pues se va moldeando, depende del recipiente donde nosotros lo vayamos a verter. Entonces, aquí vemos las partículas, cómo se van deslizando una sobre otra. Entonces, adopta el cuerpo donde nosotros vayamos a invertir lo que es el agua. Ahora, una propiedad muy importante de los líquidos es la viscosidad. Hay líquidos que podemos vaciar con mayor facilidad que otros, como el agua comparada con el aceite y con la miel. Entonces, aquí el aceite que utilizas para cocinar es 2 veces más viscoso que el agua, y la miel es 43 veces más viscosa que el agua. Entonces, eso hace que esas partículas pues se muevan lentamente. Sí van a fluir, pero es más lento. Entre los líquidos conocidos se encuentra lo que es el agua, el alcohol etílico, que es la base de todas las bebidas alcohólicas, la leche y el mercurio. Sí, así es. El metal que está dentro de los termómetros y se dilata o contrae con los cambios de temperatura. Entonces, aunque es un metal, pero este se encuentra en estado líquido y lo contienen lo que son los termómetros. Ahora tenemos el estado gaseoso. Las sustancias en estado gaseoso no son fáciles de distinguir a simple vista, sino son coloridas. Todos sabemos que el aire que respiramos está constituido por varios gases y no de ellos es el oxígeno. Entonces, parte de lo que respiramos es el oxígeno, pero pues hay una mezcla con otros gases. Entonces, algunos gases pues no los vamos a poder ver, pero sí vamos a percibir su olor. Entonces, también alguna vez se nos ha caído un envase con refresco y observamos una gran cantidad de burbujas que no son más que dióxido de carbono, un gas que se utiliza en las bebidas carbonatadas con la finalidad de dar esa sensación de frescura al beberlas. Entonces, ahora ya sabes por qué. Cuando consumes soda, entonces sientes esa frescura, y es por esas burbujas provocadas por el dióxido de carbono. Ahora, tanto a los gases como a los líquidos se les llama fluidos. Los gases no tienen volumen ni forma definida. Entonces, nosotros lo podemos encontrar en diferentes cilindros. Para eso tenemos, por ejemplo, los tanques de gas, los chicos, medianos y grandes. Y contenedores, por ejemplo, como las pipas, donde pues, se almacena lo que es el gas. Igual tenemos diferentes sistemas, aparatos donde pues estos se pueden acumular. Las partículas que lo constituyen se encuentran muy separadas unas de otras debido a que predominan la fuerza de repulsión, lo que ocasiona que ocupen todo el espacio que se les presenta. Por eso, cuando el gas butano que utilizamos en las estufas de nuestra casa escapa, primero lo olemos en la cocina, después en el resto de nuestra casa y finalmente también nuestros vecinos lo pueden percibir, ya que estas partículas pues se van moviendo libremente al azar.
y pues a esta propiedad se le conoce como difusión. Por cierto, el olor de gas de nuestra estufa pues no es característico del mismo, sino que se le agregan otras sustancias con azufre para que nosotros lo identifiquemos y tengamos mayor seguridad de detectarlo en caso de haber alguna fuga. Entonces, cuando nosotros percibimos ese olor a gas, pues estamos respirando lo que es el azufre, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos detectar. Entonces, si no, hay gases que incluso no tienen olor, los cuales pues los vuelven más peligrosos. Entonces, de esa manera, pues nosotros podemos tener esa seguridad. Entonces, aquí pues están aprendiendo algo nuevo en su materia de química. Ahora, la responsable de que el olor de un delicioso platillo nos despierte el apetito es la difusión. Entonces, el volumen de los gases se puede modificar fácilmente porque existe una gran cantidad de espacio vacío entre las partículas. Entonces, aquí si nosotros observamos, pues encontramos ese espacio entre las diferentes partículas. Si ustedes observaron bien, en los líquidos, pues esas partículas estaban más juntas y se deslizaban unas sobre otras. En el caso del estado sólido, pues esas partículas estaban más concentradas. Entonces estas son más libres, son volátiles y por eso es que se pueden dispersar o fluir libremente en el aire. Entre los gases que conocemos, aún sin verlos, se encuentra lo que es el oxígeno, el cloro, el gas natural, es decir, el metano y el gas butano. Entonces, son los principales gases que conocemos y en el cual pues los podemos encontrar muy fácilmente en el mercado. Ahora vamos a hablar sobre el plasma. Entonces aquí nos dice que en el siglo XVII se descubrió que la llama de un mechero era capaz de inducir la electricidad. Entonces es también en este siglo cuando se tiene la primera noticia de la aparición de una chispa en el aire al frotar el ámbar. Pero no fue sino hasta el siglo XIX que se reconoció al estado de plasma como un estado particular de la materia, y que este era muy distinto al de los demás, como un gas conductor de la electricidad, todavía sin que se le clasificara como tal. Solo hasta hace unas décadas los científicos creían que la materia del universo se encontraba en los tres estados conocidos y pues fue lo que nos enseñaron, por ejemplo, en la primaria, que es el estado sólido, el líquido y el gaseoso. Pero como todo, pues en la ciencia, pues se va actualizando. Entonces, sin embargo, al inicio de la década de 1950 se comenzó a hablar de un cuarto estado de la materia, al que se denominó plasma. Entonces, el plasma se define como un gas que puede ser sometido a altas temperaturas, a corrientes eléctricas o al que se le transfiere una gran cantidad de energía en forma de luz. Entonces, lo que permitirá que cambie su comportamiento clásico de gas, porque es considerado como un estado de mayor energía que el sólido, líquido o incluso el gaseoso. Según las teorías astronómicas, el universo nació en forma de plasma, debido a que casi todo el material, que fue aproximadamente el 99% que conforma el universo, pues es plasma. Los científicos pues consideraban que debe ser el primero dentro de la clasificación de los estados de la materia. Entre los ejemplos de este cuarto estado de la materia están lo que es el sol, los relámpagos, las lámparas fluorescentes usadas en las oficinas públicas, centros comerciales y la flama de un mechero. Entonces aquí vemos un ejemplo en esta imagen sobre unas nubes y en el cual pues vemos los relámpagos, ¿verdad? Entonces es un ejemplo de lo que sería el plasma. Ahora, después de haber conocido pues este cuarto estado de la materia, te has de preguntar si las pantallas de hoy en día que nos venden y nos dicen que son de plasma, en realidad pues sí lo son. Entonces están hechos de plasma. Igual nuestra sangre está considerada que está en un estado de plasma. Ahora vamos a hablar sobre un quinto elemento y que decíamos en un inicio que se llama condensado de Bose-Einstein.
Entonces, si recordamos nuestras clases de historia, nos decían que los griegos aseguraban que el universo pues estaba formado por 4 elementos. Entonces, antiguamente pues tenían esa creencia, ¿verdad? Entonces, decían que estaba constituido por agua, aire, tierra y fuego. Y fue Empédocles quien llegó a esta conclusión filosófica. Después de lo que hemos aprendido, podemos decir que no estaban tan equivocados estos filósofos. Si hacemos la siguiente comparación, entonces tenemos aquí el siguiente cuadro que nos habla sobre los elementos de los griegos. Entonces, que decíamos que son agua, aire, tierra y fuego. Y los estados de agregación de la materia, pues que son líquido, gaseoso, sólido y plasma. Entonces, si nosotros lo comparamos, pues vamos a observar que pues no estaban tan equivocados. Entonces, el quinto elemento, pues, ¿cuál es? Pues, en 1924, Santiendra, Nat Bose y Albert Einstein predijeron un conjunto del quinto estado de la materia, conocido como condensado de Bose-Einstein. Entonces, se necesitan temperaturas muy bajas, cercanas al cero absoluto, para que al disminuir la temperatura de una sustancia, las partículas que la constituyen pierdan su identidad individual y se unan en una masa común que algunos denominan superátomo. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Sin embargo, la temperatura más baja que se ha encontrado en el universo pues es de 3K, por lo que alcanzar temperaturas tan bajas pues va a requerir, para lograr el quinto estado de la materia, pues esto va a ser muy difícil. En la actualidad existen grupos de científicos en diferentes partes del mundo dedicados al estudio únicamente del quinto estado de la materia. Para que se dé uno cuenta de esta idea de lo que sería un objeto cotidiano en este quinto estado, imagínate que varias personas estuvieran sentadas en la misma silla, como ejemplo, pero no una sobre las piernas de la otra, sino todas sentadas en la misma silla, ocupando el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, esto es el comportamiento de ese quinto elemento. Entonces, aquí en la imagen inferior, nosotros podemos ver el estado sólido. Vamos a empezar de izquierda a derecha y vemos cómo están acomodados los átomos. Ahora vamos a ver cómo están en estado líquido, cómo está en estado gaseoso, cómo está en estado plasma, y son los ejemplos que habíamos visto anteriormente. Pero finalmente tenemos el quinto elemento. Entonces aquí vemos un solo átomo, pero no es uno solo, sino que son varios, pero en una misma posición. Entonces es por eso que no hay mucho conocimiento acerca de este, pero pues hay científicos que están dedicados, se están dedicando el tiempo exclusivo para saber más, tener más conocimiento sobre este quinto elemento. Entonces, lo que es muy difícil de comprender debido a que la propiedad general de la materia, que es impenetrabilidad, que indica que un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo, queda en entredicho. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los átomos muy fríos. Tenemos aquí pues un solo átomo, y aquí tenemos el comportamiento del quinto elemento del Bose-Einstein. Entonces aquí nos dice pues que hay varios átomos pero en un mismo lugar. Muy bien, pues espero que les haya quedado muy bien cuáles son los estados de la materia, en el cual pues no son 3 sino son 5 estados, y pues lo cual pues en el quinto elemento pues está en desarrollo todavía, ya que pues hay muy poca información sobre eso, y en el cual se le está dedicando un campo muy amplio para saber más. Entonces cualquier duda o comentario que tengan lo pueden hacer en la plataforma. Que pasen un excelente día.